Hola, estamos aquí transmitiendo desde el Centro San Camilo. El tema es de la conversión a la muerte y el legado. Es la vida de San Camilo. Y hoy tenemos un tema muy especial. Le pusimos este nombre de caleidoscopio del servicio que hizo San Camilo porque habla de todos los colores, de todo lo que abarcó. Un caleidoscopio abarca muchísimas cosas y nos da unas imágenes muy coloridas, muy hermosas. Y así es el servicio que hizo San Camilo. Vamos primero a enumerarlos. ¿Qué servicios tuvo San Camilo? Primero que nada, él sirvió a Dios y a la obra que Dios le indicó que hiciera. ¿Cuál era esa obra? Pues servir a los enfermos. Él servía a los enfermos. También servía a los hospitales, en los hospitales. Luego hizo el servicio de la creación de una orden especial para curar y cuidar a los enfermos. Después, ¿cuál era otro de los servicios de San Camilo? Pues su ejemplo de vida, su entrega, su dedicación, su amor y además la motivación que tenía para con todos sus colaboradores. Él era un continuo aprender y enseñar. ¿Cómo? Con su ejemplo de vida. También sirvió en epidemias y en pestes. También otra cosa que abarcó, no solo se limitó a los hospitales, también acudía al campo de batalla. Él, como había sido soldado, sabía cómo se sufría y todas las heridas que tenían los que combatían, los soldados. Entonces, él acudía también hasta ellos para auxiliarlos y darles el alivio que necesita un enfermo en batalla. Y también servía al moribundo, tanto en los hospitales como afuera. Vamos a ir desglosando cómo fue este servicio de San Camilo. Dice, él se confortaba y consolaba en el Señor crucificado para no desistir en su empeño de servir, en su empeño de cuidar, en su empeño de amar al enfermo. Él reconoce que este hacer incansable en su labor por los enfermos y su obra no reside en él mismo, sino que viene de Dios. Y él escucha esa voz que le dice en su interior, ¿de qué te afliges, cobarde? Sigue adelante, que yo te ayudaré, porque esta es obra mía y no tuya. Entonces, él se pone en manos del Señor, que es su guía, para que lo aliente al servicio de la obra del Señor. Dice, Camilo también no se conformó con eso. Estudió para sacerdote y él tenía mucho miedo porque ya era una persona grande, una persona con una herida y tenía miedo, no se creía digno o capaz de ser sacerdote por la vida que también llevó anteriormente de soldado, de jugador. Además, el estudiar con jóvenes que se burlaban de él, pues le era difícil. Y presentar los exámenes conjuntamente con estar atendiendo a los hospitales. Él se ordena sacerdote en 1584 y dice, sus palabras son, soy sacerdote consagrado al servicio del cuerpo de Cristo. Otra vez la palabra servicio. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo sino los enfermos, verdad? San Camilo decía, el enfermo es la misma persona de Cristo, es pupila y corazón de Dios, es mi Señor y es mi amo. Así veía San Camilo a cada enfermo, como si estuviera atendiendo al mismo Jesús. Recomiendo que siempre se sirva no solo a las almas,
sino también a los cuerpos de los enfermos. Él atendía integralmente al enfermo, en cuerpo y alma. Y para poder perseverar en tal servicio, hay que practicar la santa pobreza, la humildad, con esmero, con diligencia, cultivar la unión, la paz y la concordia entre todos y cumplir los votos. Estos votos de sacerdote. Él estaba al servicio de Jesús, al servicio del enfermo, que veía en cada uno a la imagen de Jesús. Dice, servir al enfermo. Esta fue otra de sus grandes labores. Dejó un gran legado San Camilo al servir al enfermo. Cuando ingresaba un enfermo, él mismo lo recibía en sus brazos y le daba una atención integral, como ya dijimos, en cuerpo, en alma, en espíritu, en todo lo que abarca el ser humano, en todas sus dimensiones. Y cuando llegaban, lo primero que hacía, además de abrazarlos, los aseaba, los alimentaba, los animaba y haciéndolos sentir como que ellos eran los verdaderos dueños del hospital, sirviéndoles con un esmero y diligencia, pero sobre todo con mucho amor y mucha dedicación. ¿Qué era para San Camilo atender al enfermo? El enfermo es primero en todos los sentidos. Llamándolo, él les llamaba hermanos míos. El enfermo tenía derechos y necesidades concretas que exigían respuestas concretas y él se abocaba a ver cuáles eran esas necesidades y hacerlas concretas para sanarlo, para sanar su cuerpo, para sanar su alma, para sanar en todas las dimensiones del enfermo, que se sintiera amado, que se sintiera acogido, que se sintiera aseado, que se sintiera respetado. Y él se entregaba en cuerpo y alma al cuidado del enfermo. Fíjense, cuando llegaba, otra de las cosas que hacía, le lavaba los pies, además de, que ya dijimos, de alimentarlo, de abrazarlo, de acogerlo, todo con palabras cálidas, con amor, con humildad. Y la higiene era muy importante, entonces les lavaba los pies. Y fíjense, otra cosa que hacía, él no les exigía que comulgaran, porque antes estaba este precepto de que cuando llegara un enfermo al hospital tenía que hacer los oficios de confesarse, comulgarme. Él era paciente. Él primero los atendía, les daba la calidad y la claridad y la calidez de su amor y de su servicio, para que ellos solos, después de recibir todas esas atenciones, ellos mismos pedían y acudían a confesarse, a quererse recibir los sacramentos, ya sea de San Camilo o del sacerdote que estuviera en esa orden. No descuidaba la atención espiritual, la práctica en su trato diario con los enfermos. O sea, él decía, los atendía como una madre atiende a sus hijos enfermos. Entonces, con ese amor, el enfermo se convencía que era digno de recibir también su atención espiritual. Se sentía tan amado por San Camilo que buscaba también confesarse y recibir los sacramentos. Fíjense, pero no solo a los enfermos que llegaban al hospital, también salía y atendía a los niños. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues también morían muchas de las madres de niños que necesitaban ser amamantados y eran arrebatados de los pechos de sus madres, porque las madres morían en aquel entonces y él, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha delicadeza, los acogía y procuraba que
pues siguieran tomando la leche. Y entonces recurría a las cabras para dar la leche a los pequeños que sufrían pues la falta de alimento y la falta de alimento de amor de las madres. Entonces, él no distinguía si era hombre, si era niño, si era mujer, si era anciano. A todos atendía mal y veía cuál era su necesidad primordial. En este caso, pues los niños necesitaban seguir alimentándose para vivir. Y al no tener el pecho materno, él los acogía y buscaba a las cabras para que fueran alimentados. Dice, y luego, fíjense, salía a buscar enfermos. Me imagino así como la Madre Teresa de Calcuta, que él buscaba a los enfermos, no solo los que llegaban al hospital. Hay una anécdota, en esta imagen se puede ver cómo lo respetaba. Él iba pasando con un enfermo y a lo lejos ve a una señora que estaba barriendo su casa, afuera de su casa. Entonces, pues había mucho polvo. Y él le pide desde lejos, detente por favor para que pase este enfermo y no se contamine con el polvo que estaba levantando la mujer que barría. Dice, espera que se asiente el polvo y continúa su camino. Con ese respeto, con esa dedicación, cubría todos los detalles para que el enfermo tuviera la mejor atención. En un caso también, al recoger varios enfermos en el camino y llevarlos al hospital, uno de los enfermos se le cae y entonces pues el hombre ya no podía con los que estaba cargando y con los que llevaba a cuestas, que poco a poco pues se iban arrastrando para llegar al hospital. Entonces, desesperado de ver que pues sus manos no daban para más, detiene una diligencia, una carroza que venía y les pide que por favor lo auxilien llevando a uno de los enfermos en la carroza. Estas personas, estos personajes que venían en la carroza, se conmovieron tanto a ver la entrega y el amor de San Camilo y las circunstancias por las que estaba pasando, cargando a sus enfermos, que no solo le ofrecen servir, llevar al enfermo, sino que le dan toda la carroza para que lleve a todos los que traía a cuestas, o sea, unos en camino, otros cargando, otros, me imagino, con un bastón. Y entonces eso contagiaba a San Camilo. Las personas que venían en esa diligencia se bajan y le ofrecen su carroza para que lleve en ese momento a los enfermos. Así era el servicio y la calidad del servicio de San Camilo. También se preocupaba, vamos a ver abarcar todas las ramas, por los religiosos enfermos. Ya vimos que cómo trataba a los que estaban en la calle, cómo trataba a los niños, cómo trataba a los de los hospitales, también a los religiosos enfermos, también los procuraba, colaborando activamente en la redacción de reglas especiales llenas de ternura y de paternidad. ¿Qué establecían estas reglas? Dice, la casa, las cosas que necesite sean de primera calidad, no solo en el servicio, en la atención, en la calidad, sino las cosas, como por ejemplo la comida que sea de calidad y que provoque al enfermo comerla. Muchas veces, como cuando estamos enfermos, pues no tenemos apetito. Entonces, él procuraba que la comida fuera apetecible para los enfermos, que fuera de gran calidad y que tuviera esa presencia, ese olor, para que el enfermo pues degustara de esa comida y con eso poder seguir alimentándose y teniendo fuerzas para curarse. Que las camas estuvieran bien tendidas, las habitaciones limpias y que los religiosos enfermos reciban una atención cuidadosa y sean sosegados con palabras espirituales y alegres. Y también
con lecturas serenas. O sea, les digo, se preocupaba por todas las dimensiones de la persona, también no solo de su parte espiritual, estos religiosos, pues también que estuvieran, que siguieran incrementando su parte intelectual, su parte educativa, con lecturas serenas, que las medicinas fueran a tiempo, que fueran buenas y que los ancianos que eran religiosos sean respetados y atendidos con especial cariño. Otra vez la palabra cariño, atención, ternura, con todos ellos. Y luego, no solo era un hombre, pareciera incansable, ¿verdad? Porque no solo atendía a los enfermos, en los hospitales había mucho que hacer y él también estaba al pendiente de que todo funcionara en el hospital para que el enfermo tuviera mejor servicio integral. Y Camilo llega por tercera vez al Hospital de Santiago. Y ahí primero trabaja como mozo. Empieza desde abajo, pues como mozo, que era la limpieza, el aseo, ¿verdad? Luego ya asciende a enfermero para después obtener el puesto de maestro de casa a mayordomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como el director del hospital, ese era un mayordomo que veía la atención de los enfermos, pero también el funcionamiento integral del hospital. Su espíritu de entrega, su honradez y nobleza para con los enfermos es lo que le lleva a que sea promovido. O sea, veían que era un hombre capaz, competente, servicial, atento y que estaba al pendiente no solo del enfermo, sino de cómo funcionaba el hospital y por eso rápidamente fue ascendido a mayordomo. Dice, ¿qué más servía en los hospitales? Pues él hacía todas las labores necesarias para que los enfermos tuvieran su mejor estancia y asistencia personal. Dice, en las noches, fíjense, un hombre incansable, ¿verdad? No se bastaba con atender a los enfermos. En las noches cosía los colchones con jergas y los rellenaba de paja, y para que estuvieran más mollidos y más cómodos, él mismo metía las manos en esos colchones rellenos de paja y también los lavaba, los limpiaba, porque imagínense, pues en aquel entonces pues había pulgas, había chinches, pero él estaba al pendiente de rellenarlos, de limpiarlos y además de que fueran mullidos. Él metía sus manos largas y hacía que esos colchones fueran cómodos para el enfermo. También estableció horarios y turnos para el cuidado de los enfermos. Y fíjense, además, él se dejaba los turnos más difíciles. ¿Cuáles eran? Pues los turnos nocturnos y el de los moribundos. Él especialmente cogía el turno de las noches. ¿Qué otra cosa servía en los hospitales? Supervisaba la calidad y la preparación de los alimentos. Él se metía directamente a ver cómo llegaban los alimentos. Una vez, en aquellos tiempos, pues también querían abusar y a veces les llevaban cosechas ya un poco pues pasadas o no tan buenos y tan frescos los alimentos, pero él los rechazaba y además pues no los admitía, ¿verdad? Fíjense, cortaba y peinaba el cabello, afeitaba barbas, cortaba las uñas y sobre todo las enterraba, lavaba y secaba las manos del enfermo antes de darle de comer en la boca, lavaba y calentaba los pies de los enfermos, pues para que estuvieran más cómodos y pues si había frío, pues les calentaba los pies, procuraba la luz y la ventilación de las habitaciones. O sea, era incansable. Limpiaba los pisos del hospital y además se ingeniaba y inventaba aparatos. Fíjense, inventó una pala de hierro para rascarlos con el
con el objetivo de que los enfermos al pisar pues no se ensuciaran los pies. Él procuraba mucho la higiene y hoy en día sabemos que la higiene y así como la alimentación es fundamental para la recuperación de un enfermo, para que no haya infecciones, contagios y deterioro de las heridas, ¿verdad? También patenta una paleta recubierta con una gasa que servía para limpiarles la lengua para los que tenían fiebre, además de quitarle las mucosas y la flema. O sea, estaba al pendiente de todo. Inventaba esos instrumentos para dejar aseado tanto el hospital como al mismo enfermo, ¿verdad? Y fíjense, al meterse a la cocina y ver los alimentos, también incursiona en qué eran las plantas o los alimentos que mejor les caía a los enfermos. Entonces, inventaba brebajes para mitigar los dolores de estómago, procurándoles los tés o las hierbas que los ayudaran más a mitigar sus dolores y sus enfermedades. Estaba atento a todo integralmente. Y dice, servir en los hospitales, pero esto le basó para inspirarse en crear una orden. Porque fíjense, los hospitales en aquel entonces eran maltratados por quién sabe quién los atendían. Los presidiarios, los convictos eran castigados y mandados a los hospitales para que atendieran y ahí pagaran su culpa, ¿verdad? Y entonces las autoridades mandaban a los presidiarios a que atendieran en los hospitales. Imagínense cómo pues eran atendidos por estas personas, pues nada amorosos ni nada cariñosos, ¿verdad? Lo hacían pues de mal modo, a requinchadientas, no tenían los cuidados, no tenían la atención, lo hacían por una obligación, de tal forma que los enfermos morían sin ser atendidos ni física ni espiritualmente. Muchas veces hasta había enfermos que por esa desatención los ponían como si ya fueran moribundos. Él mismo una vez se encontró con un enfermo, sí, muy enfermo, pero que no estaba muerto y estaba en los que estaban ya muertos. Entonces, él en esa desesperación, como mayordomo, responde y reprende, pero con mucha disciplina, a los mercenarios, a estos hombres que eran obligados a servir en los hospitales. Les exigía con aspereza que cumplieran mejor su oficio. También les enseñaba y motivaba con argumentos de humildad y de fe, pero sobre todo con su ejemplo, ¿verdad? Con su ejemplo de que abarcaba todo lo que le era posible humanamente. Los instruía en las labores del hospital y la atención de los enfermos, para atender camas, para darles de comer, para moverlos con mucho cuidado y delicadeza, mantenerlos, otra vez insistimos, y vamos a repetir mucho esta palabra, la higiene, el aseo, limpiar las heridas, lavar su ropa. Él era un hombre recto y no se dejaba comprar ni por los mercenarios, ni por médicos, ni por enfermeras, o en ocasiones por proveedores que querían venderle mercancía deteriorada. Ya dijimos esto, pues que estaba al pendiente de lo que llegaba. Entonces él veía que todo fuera de primera calidad y no se corrompía. Y entonces, al ver esto y ya dirigiendo los hospitales, se da cuenta que los enfermos pues no les basta con su atención y con lo que empieza a modificar de los mercenarios, a pedirles que fueran más amorosos, más cuidadosos y estar al pendiente y supervisar enérgicamente que siguieran sus órdenes del cuidado de los enfermos. Pero se da cuenta que no basta con ellos. Entonces le viene esta idea.
se da cuenta que es imposible hacer que este personal dé más de sí y que sus enfermos pues necesitaban eso y mucho más, sobre todo del estándar y la calidad que él quería ofrecerles. Entonces, les surge un sueño. ¿Cuál es este sueño? Organizar una campaña de hombres piadosos y de bien, quienes voluntariamente y por amor a Dios quieran servir a los enfermos, con la calidad, caridad y el cariño que tienen las madres cuando atienden a sus hijos enfermos. Entonces, después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, el 29 de junio de 1586, Camilo presenta oficialmente su nueva congregación. Era tanta su entrega, era tanta su devoción y sobre todo su fe a Dios, que sabía que esa obra no era de él, que Dios estaba ahí para dirigirlo, para ayudarlo y que se cumplió su sueño. Y él, con 8 compañeros suyos, se vistieron con ese hábito que representa a San Camilo, esa cruz roja que lleva en el pecho. Y así logra cumplir su sueño en 1586 de crear esa orden. Y entonces empieza a servir a la orden. Trabaja arduamente para que la institución viera al enfermo como su centro, como su misión. Dentro de las reglas de la compañía, de los ministerios de los enfermos, establece que el tema capital han de ser las necesidades del enfermo, estar al pendiente de qué necesita el enfermo. Y hoy en día, en estas fechas, después de tantos años, el Centro San Camilo, aquí en Guadalajara y en todas sus congregaciones que hay en el mundo, ese es su centro, atender el sufrimiento de los enfermos y ver por sus necesidades. Dice, enseña a ver al enfermo como una persona integral, cubriendo todas sus dimensiones. Y lo repetimos y lo seguiremos diciendo, la limpieza, la higiene, el enfermo en primer orden, sus necesidades, la dimensión integral de la persona humanamente. Dice, la formación para el servicio a los enfermos, que descubre que no es suficiente que sus colaboradores estén motivados y sirvan con amor a los enfermos. Era necesario también formarlos, educarlos, instruirlos. Él se instruía y también buscaba instruir, que tuvieran la mejor formación integral también para darle ese servicio integral a los enfermos. Entonces, ¿qué enseña en esas congregación? Pues primero que nada, verlos a los ojos, qué importante. Cuando descubrimos las necesidades de los enfermos, es importante llamarlo por su nombre. No es un número, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es verlo a los ojos. Y entonces él pedía que cada que les dieran de comer, los miraran a los ojos, estuvieran atentos en esa escucha activa que integra no solo lo que me está diciendo tus palabras, sino lo que me está diciendo tu cuerpo. Y que la comida fuera saludable. Volvemos con la higiene, bañarlos, lavarles la boca, los dientes, limpiarle las flemas con ese instrumento que él diseñó. Otra vez el aseo de sus camas, de sus ropas, de los orinales, atención especial a los más graves, estar al pendiente de sus medicinas, de sus curaciones, de las dietas que tenían que seguir, y a tratar también con enfermos difíciles. El estar enfermo, pues no es fácil, y entonces sale un carácter, pues, retraído o enfadoso o de enojo. Entonces, además, aprender a tratar enfermos, pues renegados, remilgosos, en fin,
difíciles de tratar, pero sobre todo atenderlos con amor delicado y abnegado. Y volvemos a repetir, como una madre cuidaría a su hijo enfermo. Y también él servía con el ejemplo y la motivación. Y Camilo creó el rol del enfermero. Pues imagínense, lo diseñó, lo vivió, lo experimentó y aparte lo escribió, lo hizo en unas reglas para que los que fueran a su congregación o los que fueran de voluntarios, pues aprendieran todas esas reglas. ¿Cómo? Con el ejemplo y con una instrucción especial. Él mismo desarrolló, con base a su experiencia, pues toda esa capacitación profesionalmente para que los que ingresaran a su orden estuvieran lo mejor preparados posibles. También de la parte espiritual, de la parte piadosa, ¿verdad? De la caridad. Y se impuso normas, sobre todo ya dijimos, de higiene, de salud, ni siquiera imaginables en su tiempo. ¿Cuántos enfermos no morirían por la falta de atención, por la falta de higiene, por la falta de alimentación adecuada? En fin, a veces no era tanto la enfermedad, sino que no había los recursos para que los enfermos pues sanaran adecuadamente. También enseñó a acompañar a los que iban a morir. Fíjense, desde entonces ese es el lema. Y aquí en San Camilo y en todos los centros San Camilo tenemos grupos para acompañar. Y también es importante, antes de atender al moribundo, hay que seguir toda una preparación personal e integral para saberlos acompañar profesionalmente. No basta la voluntad. El padre San Camilo siempre insiste, no solo la voluntad y el tiempo, es necesario la formación, el aprendizaje, con talleres, diplomados, para saber adecuadamente cómo llevar esa obra, ¿verdad? Y para que el enfermo tenga una muerte digna, cuidando tanto, de nuevo, su cuerpo como su espíritu. Y fíjense, para hacer esta labor, también él viajaba donde hubiese una comunidad de su orden para animarlos con sus palabras y con su ejemplo. Iba donde hubiera un hospital para conseguir más experiencia, para él aprender. Y después, pues, dar a conocer esos aprendizajes. Todo esto hacía sin dejar a un lado los asuntos de su orden. Dice, pues servía con el ejemplo y la motivación. Era un vendaval de espíritu. Su fuerza ante las adversidades no lo vencían, arrasaba con su ejemplo. Era un motivador excepcional, alentaba a los voluntarios abatidos para enfrentar tan difícil tarea. Un carisma inclusivo e implicativo. Camilo no se contentó solo con implicarse él y sus compañeros de la orden, fue más allá, invitando a médicos, enfermeras, cuidadores, hasta los jerarcas de la iglesia, miembros importantes de la sociedad, a que se mancharan las manos, a que acudieran con lo que pudieran, con su servicio, con su dinero, con sus oraciones. Imploraba a todos que ayudaran a su orden en cuidar a los enfermos. De una o de otra manera, queriéndolos contagiar de ese entusiasmo, de ese amor y de esa entrega que él tenía para su obra. Pero también, fíjense, no solamente curaba a los enfermos, en aquel entonces había epidemias y pestes. Y aquí vamos a relatar cosas asombrosas. Si todo esto que hemos dicho suena agotador, incansable, además todo esto lo hacía con su llaga que tenía en la pierna. Él también era parte de esos enfermos, pero él se curaba y se sanaba todas las noches para
seguir al pie de cañón con su obra. Dice, estallaba la peste en aquellas chozas, amontonadas alrededor de las ruinas antiguas de Roma. La sequía, la carestía y la falta de medidas de prevención e higiene favorecían la expansión de las pestes y de las epidemias. Camilo entraba a todos los lugares y tocaba todas las puertas para buscar a los enfermos. Cuando no recibía respuesta, con un empujón, él mismo derribaba la puerta o para entrar por una ventana o bajaba por un agujero. Ahí vemos la lámina y se ve cómo quita una ventana para entrar por el techo, por la ventana, porque sabía que si alguien no respondía, podía haber alguien enfermo, moribundo o pues muy delicado, ¿verdad? Tenía ese sexto sentido para detectar a la gente que no puede defenderse, que no puede pedir ayuda y que es víctima de la muerte. También con esa Cruz Roja salía al campo de batalla. Bueno, él no salía porque el mismo Papa le impide participar, pero sin embargo lleva ayuda a los soldados, como instruyendo a su gente. Él no se detiene y da normas precisas y detalladas a su gente, a sus religiosos, a los que colaboraban en su orden, sobre los primeros auxilios, la preparación de ambulancias, la predisposición de cómo atenderlos en un campo de batalla, llevar todos los recursos. Y esa Cruz Roja, símbolo de una conquista interior que empieza desde su perfección al lado del hermano enfermo. También, y no menos importante, servía a los moribundos, ya lo habíamos dicho, visitaba enfermos a domicilio, no solo para la peste, no solo para arrancarlos de que murieran solos, los visitaba para acompañarlos, para darles esa muerte digna, cercana a Dios nuestro Padre, a saber que iban a llegar a los brazos de Dios. Y los más allagados, los del rostro desfigurado, los que nadie quería atender con sus manos, él los limpiaba, los besaba en el rostro, brindándoles una sonrisa luminosa y llena de calma. ¿Para qué? Para que esos momentos fueran sosegados, calmados. Asistía a los que iban a morir para que tuvieran una muerte digna, cuidando tanto de su cuerpo como de su espíritu, acompañándolos con palabras de fe y de confianza, que Dios no los iba a abandonar, que Dios estaba ahí. Y claro, Dios estaba presente en las manos de San Camilo, llorando con ellos para hacerles más fácil la llegada al Padre. Pues esto es todo acerca de todos los servicios y puede haber más cosas que nos faltaron. Estamos muy agradecidas que nos acompañen cada jueves a escuchar nuestras pláticas, a interesarse por la vida de San Camilo. Los seguimos invitando a que nos sigan por este medio y las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Aquí me quedo congelado que